¿Cuál es la verdad detrás de esta posada organizada a nombre del Chapo Guzmán que las autoridades pretenden desmentir? Bienvenidos a El Caporal del 21 de diciembre. Comenzamos. Te presento a Bernardo Fernández Thanos. Él es empresario con más de 1.200.000 suscriptores en TikTok y detenido por el gobierno de Puebla por ejercicio indebido de funciones. Yo hago yoga todas las mañanas para aligerar mi peso interior. Yo hago caca. El empresario está acusado de autorizar la salida de muebles de la Casa Puebla, en donde vive el gobernador en funciones. Cuando esto lo autorizó, según las autoridades, cuando el empresario fue jefe de la oficina del entonces secretario de Gobernación, Fernando Manzanilla Prieto, y cuando era gobernador interino Guillermo Pacheco Pulido en el año 2019. El gobernador Miguel Barbosa reveló que hay más personas bajo investigación por estos hechos. Sí hay más implicados, sí. No puedo decir más, no debo decir más, pero sí tiene que ver con eso, con esa actitud de todo es mío. Pero en fin, ya que la justicia determine la responsabilidad de quienes estén implicados. Estás viendo en pantalla al chef Manny Insunza, conocido en Mazatlán, Sinaloa, por ser el encargado de la cocina del extinto restaurante Barracudas, por participar en programas de televisión locales. Bueno, en sus redes sociales, su esposa informó que se encuentra desaparecido desde el pasado domingo 19 de diciembre y que a las 7 de la tarde de ese día el chef envió su último mensaje a su esposa tras salir de su trabajo del restaurante Arca 81 y desde entonces ya no volvió a casa. Otra persona que no aparece es a quien te muestro en pantalla en este momento. Es este dentista identificado únicamente por las autoridades como Oscar. No aparece tampoco su padre, pero vaya historia la de la desaparición de ambos en Amozoc, Puebla. Los papás de una niña de 4 años de edad denunciaron que llevaron a la menor de edad con el dentista, con Oscar, por un dolor de muelas. Esto pasó el jueves 16 de diciembre. Y el dentista les dijo a los papás que le iba a matar el nervio a la niña para que no tuviera dolor. El papá del dentista fungió entonces como anestesiólogo y acusaron los denunciantes, los padres de la menor, que durante la intervención a la niña le aplicaron sobredosis de anestesia que le provocó la muerte. La denuncia fue interpuesta y desde entonces este dentista y su padre están ilocalizables. El pasado 26 de noviembre te traje a este canal este video que ves en pantalla sobre un operativo de la Marina que realizaron en Guaymas, Sonora. Luego de que un día antes, el 25 de noviembre, hombres armados dispararon afuera del Palacio Municipal y mataron a un policía, mataron también a una joven de 18 años de edad que se estaba manifestando en contra de la violencia de género. Por cierto, ella era hija de un marino y también en ese ataque murió uno de los agresores abatido por los agentes que repelieron ese ataque. Bueno, en aquella ocasión las autoridades informaron que el ataque iba dirigido en contra del director de seguridad pública del municipio de Guaymas, el capitán de fragata Andrés Humberto Cano, por cierto, integrante de la Marina, y motivo por el cual la respuesta y el reforzamiento de los trabajos de seguridad llegó a cargo de la misma Secretaría de Marina. Esto dijo en aquella ocasión, tras aquella agresión, el secretario federal de la Marina, Rafael Ojeda Durán. Pero iban sobre el capitán, sobre el secretario de Seguridad. Falleció uno de los sicarios. Ese sicario ya tenía orden de aprehensión. Había habido ya 2, 3 intentos de detenerlo. Y pues eso es lo que les podemos informar. Los dos están sin daño alguno. Desgraciadamente hubo daños colaterales ahí, un policía municipal, el propio sicario y una muchachita que estaba ahí como parte de la manifestación, que por cierto es hija de un miembro de la Secretaría de Marina Armada de México. A casi un mes de la agresión, este martes 21 de diciembre, las autoridades informaron que el director de Seguridad Pública de Guaymas renunció a su cargo.
y que será sustituido por otro elemento de la Marina, a quien identificaron como el capitán de navío Eladio Amaya Muñiz. Es decir, llega otro elemento de la Marina al mismo cargo. Apenas el pasado 3 de diciembre, en las inmediaciones del municipio, aparecieron narcomantas con fotos de Rafael Caro Quintero, de sus sobrinos y de una persona a la que fue identificada con el apodo de El Fino, quien lo señalan de ser el líder del grupo La Plaza, y los acusaron a ellos de ser los encargados de de incrementar la violencia en Guaymas, incluso de ser ellos quienes buscaban acabar con el entonces director de Seguridad Pública Municipal. Hoy se ha hecho pública la renuncia del mando policiaco, que es el elemento de la Marina, pero no se informó de los motivos que lo llevaron a renunciar. Sobre el nuevo mando, esto fue lo que dijo tras su llegada al cargo. ¿De La Paz? ¿Qué cargo desempeñaba ya? Segundo comandante del batallón. ¿De la Sedena o de No, la de Marina? Marina. De Marina. Sí, así ¿El es. diagnóstico entonces aún no lo tiene? No, pues tengo que ver, apenas llegué hace 2 días. ¿No lo entonces, pusieron al tanto de cómo está? no al 100%, necesito hacer un diagnóstico bien Pero sí está consciente de antes la de hablar. violencia, pues, ¿no? Que hay en esta zona. Sí está consciente y sabe la Pues violencia. llevo 2 días aquí y ya yo he visto tranquila la ciudad. Aquí en estos 2 días. Ajá, o sea, yo necesito hacer un diagnóstico bien para poderles dar un buen reporte, ¿no? Muy bien. Seguramente en este fin de semana tú has visto en varias redes sociales, incluso en portales informativos de hasta bastante prestigio, hablar sobre una posada realizada a nombre de alguien a quien identificaron con las siglas JGL, claramente en alusión a Joaquín Guzmán Loera. Viste videos y seguramente también viste fotografías, parte de lo que se ha mostrado este fin de semana. Ok, 2, 2, ok, 2, Posada en San Diego, chaval. Las imágenes se viralizaron y no solo eso, fueron compartidos por diversos medios informativos en donde adjudicaron esta fiesta a familiares del Chapo Guzmán o incluso a los chapitos, a los hijos del Chapo Guzmán. Lo cual, obviamente, en el contexto en que nos encontramos, hacía más alarmante la nota por el hecho de que hace unos días apenas el gobierno de los Estados Unidos ha girado una recompensa para dar con 4 de los hijos del Chapo Guzmán. Ofrece en total $20 millones por información que dé con su paradero, 5 millones por por el paradero de cada uno de los 4 hijos a los que están buscando las autoridades estadounidenses. Evidentemente, en este contexto, el saber de una posada, de una fiesta al aire público, era interpretado como un desafío a las mismas autoridades. Sin embargo, en cuestión de horas, esto fue desmentido vía Twitter por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Cristóbal Castañeda Camarillo. Estás viendo en pantalla precisamente el tuit que emitió, en donde dice que estas imágenes corresponden al 17 de diciembre del año 2020, en la que se realizó un operativo por parte de las 3 órdenes de gobierno. ¿Qué fue lo que ocurrió en aquella ocasión? En efecto, fue jueves 17 de diciembre del 2020, fue realizada una posada en el ejido de San Diego, en la judicatura de El Dorado, al norte de Culiacán, Sinaloa. Tras aquella fiesta se hicieron públicos videos en donde se apreciaron mesas, se apreciaron grupos musicales y gente, mucha gente con regalos. Te muestro más de lo que ocurrió en aquella ocasión. Estas son justo las imágenes. Ves incluso hasta el escenario. Los videos y las fotografías alertaron a las autoridades. Se vieron, de hecho, vehículos que, a juzgar por los moños que tenían encima, pues se interpretó que iban a ser rifados
Autoridades se movilizaron a la zona. Llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, de la Policía Preventiva Estatal, de la Secretaría de la Defensa Nacional, vaya el Ejército, y también llegaron elementos de la Guardia Nacional a esa fiesta. Las autoridades lograron disolver la fiesta. Reportaron que en cuanto llegaron a esa fiesta, los asistentes huyeron. Todas las personas se dieron a la fuga, abandonaron 7 vehículos nuevos, sin placas. 4 de ellos eran camionetas Chevrolet de modelo 2021 que aparentemente iban a ser rifadas en esa posada. Calcularon las autoridades en aquella ocasión alrededor de 10,000 asistentes en una área abierta, y que solamente se quedaron los integrantes de los grupos musicales contratados para la fiesta, debido a que pues no podían huir del operativo, dado que tenían que recoger todas sus cosas, todos sus instrumentos, todo su equipo. No hubo detenidos, y no hubo detenidos porque no es un delito organizar fiestas, aunque por la alerta sanitaria sí era meritorio una sanción, porque estábamos y seguimos todavía en pandemia. Para entonces ya había pandemia y estaban prohibidas las concentraciones masivas. Y el número que reportaban autoridades estatales era de 10,000 asistentes aproximadamente. Pero quedó una gran incógnita. ¿Quiénes organizaron una fiesta para 1,000 personas? ¿Y quién hizo tremenda cantidad de rifas con regalos, incluidas camionetas de último modelo? Una fiesta en donde hubo escenarios, baile, grupos musicales, comida y bebida. La prensa local en aquella ocasión adjudicó esa fiesta a la gente de Joaquín Guzmán Loera, a familiares en específico, pero la versión oficial solamente habló del operativo, reportó del operativo sin adjudicar la fiesta, sin hacer alusión de ello. Esto lo hizo el mismo secretario de Seguridad que salió a decir hace unas horas que era la fiesta del año pasado. Estás viendo justo el tweet en donde habla de la fiesta en su momento, cuando ocurrió. Ahora bien, todo esto, tras aclarar ello, informó el secretario que los vehículos iban a permanecer asegurados hasta que una persona los reclame y compruebe que son de su propiedad, y sin problema se los iban a regresar. Todo esto que te estoy comentando te lo traje en aquella ocasión en este video que estás viendo en pantalla. Te comparto más imágenes de aquella fiesta, y recuerda que aquí en El Caporal cuido mucho la información que te traigo. Siempre comprobada, siempre con, prefiero no traerte el video en el momento en que se viralizan las cosas, sino hasta que tenga claridad de qué es lo que está ocurriendo. Así que no olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, reventar el botón de like y compartir. Nos vemos al rato con más información. Estas son imágenes en donde están justo haciendo la rifa, entrega de objetos. Con los